Amados y amadas acampanautas, hola en la hora en que nos vean. Roberto Novelo, les doy la más cordial bienvenida a un capítulo más de esta serie en que abordamos al medio perceptual, es decir, el paisaje, desde los diversos enfoques de las variadas vías espirituales, filosóficas y existenciales. El día de hoy tenemos a una apreciada amiga que practica el budismo, Rosaline, a quien le pedimos que por favor se presente. Hola a toda nuestra querida audiencia. Pues sí, aquí amablemente Roberto me hizo favor de invitarme a esta cápsula. Pues mi nombre es Rosalina Rocha. Mi formación en realidad es pues desde el lado científico en lo que a la academia respecta, porque tengo la formación de médico cirujano, egresada de la UNAM, y también hice un posgrado de nutrición y ciencia de los alimentos en la Universidad Iberoamericana. Posteriormente me incliné mucho por el área del cambio de hábitos, y en ese sentido hice una certificación internacional en psicología de la alimentación, y más recientemente este año un taller de atención en la alimentación, pero desde el punto de vista meditativo. Entonces, pues bueno, esa es como la parte académica, pero un poco también, mucho por mi inquietud personal, es que me he acercado a otras miradas, y desde aproximadamente hace 12 años fue que comencé a acercarme a la parte del budismo, pues más como desde una mirada filosófica inicialmente. Y fue así que, pues bueno, me fui acercando a grupos de meditación. Intenté buscar las líneas más puras que hubiera del budismo, y me encontré circunstancialmente también con el enfoque del budismo tibetano, y fue así que en 2017 hice una estancia de un mes en la India y también en Nepal. Y bueno, el viaje en realidad fue una especie de peregrinación por los centros y lugares místicos e históricos que tienen que ver con las andanzas de Buda, todas las partes donde él ejerció sus enseñanzas, donde nace, donde muere, y estuvimos haciendo estadías en diferentes monasterios, eh, ubicados en la India y en Nepal, pero también de diferentes linajes del budismo, eh, y también coordinados por diferentes países, principalmente en Lumbini, que es una sede muy importante porque ahí es donde se registra el nacimiento de Buda. Pues hay muchos monasterios de diferentes países, siendo que pues en toda Asia se extendió enormemente el budismo ya como religión. Y pues bueno, esas son experiencias que han nutrido mucho mi corto bagaje. No, no es que yo me considere una experta ni mucho menos conocedora del budismo, pero sí practicante. Y pues he incursionado ya también en temas más desde la espiritualidad, no tanto de la religión, porque sí siento que hay que diferenciar lo que es religión de espiritualidad. Y pues ese es desde el punto de vista donde yo podría, pues, y espero poder aportar algo interesante aquí en esta cápsula. Y pues nada, Roberto, yo aquí pendiente de qué podemos aportar. Para empezar, Aline, el budismo es una de las principales religiones del mundo. No obstante, en Occidente realmente muy poco conocemos el budismo, y menos aún de las diversas vertientes del budismo. Una de ellas, el budismo tibetano. ¿Qué nos quisieras eh, decir al respecto para las personas que no hayan sabido mucho más? Bueno, el budismo en realidad parte del personaje de Buda, que por cierto pues ni siquiera era budista porque entonces no existía esa religión. Más bien es que él viene de este contexto del hinduismo,
porque, bueno, entonces no estaban los países delimitados políticamente como lo están actualmente. Entonces todavía esta región de Nepal, concretamente Lumbini, pues era una región del norte de la India, que igualmente pues todavía no se entendía como India. Estamos hablando de muchos años, muchos siglos antes de Cristo. Entonces, bueno, pues el punto era es que sí, de ahí surgieron muchos linajes, porque si bien las enseñanzas de Buda fueron mucho por el lado de identificar cuáles son las causas del sufrimiento. O sea, primero identificar que la existencia humana supone sufrimiento. Desde ser más chiquito, la incomodidad más pequeña, hasta el sufrimiento más grande que podemos imaginarnos, y que ese sufrimiento siempre tiene causas. Esas son las primeras premisas que establece el budismo y que Buda estableció a través de las 4 nobles verdades, en donde se identifica que hay un sufrimiento, que hay causas del sufrimiento y que también hay una vía para poder salir del sufrimiento, ¿no? Y poder trascender, encontrar las causas. Y naturalmente que todo esto supone una introspección muy profunda, una capacidad de observación muy profunda. Y esa es la esencia, pero bueno, y muchas cosas más, ¿no? También hay principios de interconexión y de interconectividad, interdependencia, que hacen al budismo como común, independientemente de sus diferentes ramas o linajes. Y bueno, es que a lo largo del tiempo se extendió hacia toda Asia. Y bueno, actualmente ya mucho nos llega ahora en comparación con lo que sucedía décadas atrás, que no se entendía y no se comprendía del todo. Entonces, pues finalmente es que conforme se han derivado estos linajes, han habido posturas, pues que como en toda religión, ¿no? Porque finalmente esto se extiende como religión y se van sumando o perdiendo ciertos conceptos o prácticas inclusive. Entonces aquí yo lo que soy más cercana o hacia donde más me incliné fue hacia el budismo tibetano, porque dentro de todos los linajes es quizá el que más ha conservado las enseñanzas originales. Eso tiene una razón geográfica muy clara. Finalmente, pues el Tíbet no es un lugar en el mundo que sea accesible para llegar. Entonces, este mismo pues, aislamiento geográfico ha permitido que se conserven y se preserven estos fundamentos de muchos siglos atrás y que se han preocupado también mucho por conservarlos y poco a poco también compartirlos. Eh, entonces, pues bueno, quien no tenga mucho idea de lo que es el budismo, eh, muchas veces se entiende o se interpreta como un estilo de vida, como una filosofía, y quizás ese es el primer abordaje o el más sencillo, no porque sean las prácticas del budismo algo verdaderamente sofisticado. Bueno, todas las religiones sí tienen prácticas, desde las más básicas hasta las más complejas, pero eh, inicialmente como el primer contacto con la filosofía, pues es de una manera laica, que es lo que permite que sea más accesible para comprender los conceptos básicos. Entonces, quizá lo que nos llega de los budistas es que meditan, que son muy zen, ¿no? Que pues no comen carne o que pues intentan como no dañar, ¿no? A los seres. Y mucho hay de cierto en eso. Pero más allá pues como la filosofía, sí hay todo un fundamento. Eso sí tiene, me encantaría que estuviera, que se comprendiera porque sí de cada premisa hay un fundamento y una razón lógica. Y creo que algo que hace, pues que sustenta el budismo es que en realidad no es que haya una figura divina a la cual se le rinda devoción. Porque
finalmente también Buda fue un humano común y, común y corriente. Bueno, no tan común porque en realidad ya tenía mucho bagaje espiritual, ¿no? Pero al final de cuentas era un humano que se dedicó su práctica pues hasta alcanzar la iluminación o el nirvana, y es a partir de entonces que, bueno, pues los discípulos, como ha sucedido con otras religiones, pues empoderan a ese personaje y se crea la religión. Pero en realidad no es que el budismo dedique pues ritos muy específicos al budismo. Aquí el abordaje es mucho sobre entender los fenómenos, que todos los fenómenos tienen una causa, una consecuencia, y todo lo que se deriva de eso, ¿no? Eh, todo lo que interviene alrededor de las causas y de las consecuencias. En el budismo se habla mucho de causas y condiciones, y de cómo todos los fenómenos de la naturaleza, dentro de los cuales no solamente es la naturaleza en sí misma, sino también los seres, estamos completamente interconectados los unos con los otros y dependemos. Y todavía no solamente eso, sino que la existencia, así como depende de un montón de causas y condiciones, es que tampoco es estática. Y entonces esto invita mucho a la reflexión y sobre todo a la observación, que también es un punto fundamental en el budismo, a través de la meditación, en donde hay un observador y siempre un objeto por el cual o al cual observar. En este contexto, ¿qué significado tiene la naturaleza? Bueno, la naturaleza es como esa parte de ese todo. Igualmente es una expresión. Y mucho de lo que también se habla es que todo es mente. En este caso estamos hablando de un reflejo visual. La naturaleza viene a ser eso, como un reflejo visual en el espacio. Y pues a fin de cuentas requiere de un observador para que esto sea apreciado, sea observado. Aquí la naturaleza o el paisaje viene a ser ese objeto observado, esa área de superficie, también terrestre, que pues si no hay nadie que la mire, pues es como si no existe. Es como una persona que no tiene, por ejemplo, el sentido de la vista. La percepción que tenga de ese objeto va a ser totalmente distinta a la de alguien que sí lo puede ver, ¿no? De entrada. Entonces, la percepción depende muchísimo del observador. Igualmente, una persona que no ve a lo mejor no puede apreciar un paisaje desde lo visual, pero quizás sí conecte con los aromas, con la sensación que produce quizá el aire en la piel, los sonidos que se aprecian también de la naturaleza o de este objeto de observación, y sí se sigue percibiendo, pero de manera diferente. Como si también uno nada más pudiera ver, pero no escuchas, pues a lo mejor no solamente tienes esa impresión visual, pero no tienes esas otras características que componen. Entonces aquí lo que se va llegando poco a poco a través de la observación es a la conclusión de que estos fenómenos, como lo es la naturaleza, son fenómenos compuestos. ¿Y a qué me refiero con compuestos? Que para que podamos apreciar un paisaje, por ejemplo, pues bueno, tiene partes, ¿no? O sea, el paisaje pues es sí una área de superficie terrestre que se compone de árboles, de montañas, de cuerpos de agua, quizá, no sé, algún animal, pero no existe desde su propia parte. Que esto ya es un concepto un poquito más eh, profundo que tiene que ver con la vacuidad o la ausencia de existencia de un fenómeno por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que pues para que exista la naturaleza, por ejemplo, en un área, no sé, del mar, pues depende de que haya arena, de que haya agua, de que también esa agua sea salada, que pues bueno, porque sí, no cualquier cuerpo de agua es mar, ¿no? Si es agua dulce, pues ya no fue mar.
y también tiene que ser extenso, tiene que tener una extensión, porque si no, pues es nada más una laguna quizá o un lago. Y también que tenga animales que son del mar y que tenga oleaje. O sea, yo ahorita a lo mejor estoy siendo como muy obvia en todas las cosas que hacen al mar, pero justo es que para que sea una cosa lo que es, necesita tener partes, como también, no sé, un paisaje invernal, en donde uno no se puede imaginar que sea invernal si no hay nieve, ¿no? Entonces, esta es un poquito la manera en la que el budismo desmenuza las partes de un fenómeno, porque lo que se plantea es que todos los fenómenos son compuestos. Y la existencia depende de tanta interacción de tantísimos factores, como que en el invierno, para que haya nieve, pues es que tiene que haber una temperatura suficientemente baja como para que el agua se congele y entonces haya esta nieve, ¿no? Igualmente, ¿no? Que haya eh, vegetación propia del invierno, pero todo eso depende de muchas cosas atrás. Es un poquito como cuando uno dice, un pedazo de papel en realidad es el producto de, por ejemplo, un árbol, pero de un árbol y de un montón de cosas más, ¿no? De que ese árbol haya sido talado, de que se haya pasado por todo un proceso de fabricación para finalmente hacer las hojas de papel y poder ocuparlo para lo que se usa una hoja de papel. No, a lo que voy es que nada existe por generación espontánea. No es que de pronto algo surgió de la nada, no, todo tiene un antecedente, todo tuvo antes una causa y esa causa antes tuvo otra causa que lo precedió. Entonces, pareciera ser ocioso pensar en esto, pero en la medida que nosotros vamos desmenuzando y apreciando los fenómenos de esta manera, es que los podemos o nos podemos acercar a ellos con un poquito más de certidumbre o de certeza y entenderlos como, pues, que a lo mejor nuestra visión puede ser un poquito chata o miope, de no entender ese fenómeno como lo que realmente es. Que ya en sí mismo es muy difícil que uno con nuestros sentidos tan limitados, porque pues como humanos también tenemos limitaciones, tampoco percibimos como lo hace otro animal, que quizás sea más sensible, por ejemplo, a los oídos o al olfato, ¿no? Entonces también tenemos que entender que nosotros como seres humanos tenemos unos sentidos limitados para percibir los fenómenos. Entonces realmente es que no vamos a tener jamás una apreciación de cómo realmente ocurren los fenómenos. Es una aproximación humana. Y en ese sentido, pues es que la experiencia del observador pues es diferente. Muchas veces también el observador no es capaz de conectar con la naturaleza y pasa que estamos manejando en la carretera kilómetros y kilómetros y no miramos ni el paisaje porque estamos mirando el camino, ¿no? Entonces esto parece tonto, pero pues entonces igualmente la apreciación de ese fenómeno que se llama naturaleza, paisaje, pasa completamente desapercibido por una persona que no lo está mirando y que está mirando solamente el camino. Entonces estoy intentando decirlo como de una manera sencilla, pero lo que hace el budismo es profundizar en cada uno de esos fenómenos y, como decía antes, las causas que lo preceden y las condiciones que están alrededor de ese fenómeno para ser apreciado. Fíjate que en la ciencia del paisaje, técnicamente suele referirse al mismo paisaje como medio perceptual. Y como medio perceptual, llama la atención que diferentes organismos, particularmente los animales, tenemos diferentes vías sensoriales para relacionarnos con la naturaleza. Se ha explicado mucho cómo el paisaje de un perro es más olfativo que visual, por ejemplo, de un murciélago, de una
ballena, de una serpiente. De pronto pueden ser experiencias relacionadas con lo térmico o con lo acústico o con lo magnético, etcétera, ¿sí? Desde la óptica del budismo, entonces, la naturaleza es una consecuencia fenomenológica. ¿Qué es primero? La naturaleza y luego los fenómenos que ocurren en el territorio, como dices tú, en el paisaje, en la naturaleza. O primero es un proceso de fenómenos que ocurren y el resultado es la naturaleza. Es una pregunta quizá complicada de responder porque es como sí, como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? Pero desde la perspectiva del budismo, y no estamos obligados a entender, aquí hago una aclaración, pero el budismo lo que plantea es que todo es mente. Todo lo que podemos percibir en el mundo material o en el 3D, ¿no? Es mente. ¿Por qué mente? Porque para que exista es como que alguien antes lo pensó. Quizás es muy fácil decirlo con objetos como un vaso con agua, ¿no? Para que exista esto, que también es una especie de fenómeno material, inanimado, pero al final de cuentas es un fenómeno. Para que exista este vaso y pueda contener dentro del agua, alguien tuvo que pensar y se le tuvo que haber ocurrido, a ver, ¿cómo hago para poder tener agua contenida, ¿no? Y que no se me escapen las manos. Bueno, vamos a pensar en un objeto que sea cóncavo, en el cual se pueda poner suficiente cantidad y que no sea poroso, que no se le escape el líquido. Porque pues quizá primero ensayaron como con, no sé, vasijas hechas de plantas y bueno, vieron entonces que se permeaba, que escapaba el agua. Y entonces con el paso del tiempo, bueno, fue avanzando también el conocimiento de la humanidad, finalmente alguien descubrió que se podía fabricar instrumentos o objetos de vidrio, cuando ya existía el vidrio, y insisto, parece esto todo como muy, muy tonto, pero es que al final son parte de las cosas que hacen al objeto, a la representación material de un pensamiento. Entonces de ahí parte la óptica budista que dice, bueno, es que antes de que exista, alguien lo pensó, alguien se lo imaginó y lo hizo realidad. En el caso de la naturaleza, yo no querría entrar como en aspectos que inclusive a mí me son difíciles de comprender del todo, pero sí diría que también la naturaleza es una expresión del cosmos. Y en ese sentido, igualmente, todo tiene como un orden de creación. Si nos vamos desde el punto de vista muy científico, que no está para nada peleado con la visión, sí, la visión budista, porque de hecho, por ejemplo, el Dalai Lama se reúne muy seguido con científicos y comparten puntos de vista, pero ahorita quisiera un poquito hablarlo desde la parte científica. Pues bueno, si pensamos en el Big Bang, pues, ¿no? Hay una explosión que entonces se dispersan millones y millones de partículas, se forman planetas, se forman estrellas, se forma el universo, y en cada universo, cada sistema galáctico, en cada planeta, también se configuran materiales, elementos que conforman a ese planeta, ese pequeño ecosistema, ¿no? Entonces, igualmente, es como que la naturaleza de un planeta viene a ser el resultado de aquella explosión, que, que se conjuntaron ciertos elementos como nitrógeno, carbono, oxígeno, hidrógeno, ¿no? Y, y nitrógeno, todo eso, ¿no? Y entonces se van condensando, se va creando un núcleo
una gravedad que hace al planeta, y que esa combinación de elementos es lo que conforma los lagos, los mares y pues la tierra primitiva, ¿no? Y esto lo único que nos está diciendo es que la existencia es constante cambio, que es otro de los postulados que observa mucho y que señala bastante el budismo, que todo es constante cambio. Es esta impermanencia en la que ningún fenómeno se puede manifestar de forma igual a otro. A lo mejor esos mares, tú dices, bueno, pues es el mismo mar que yo veo acá en Acapulco al que podríamos encontrarnos en el Mediterráneo, pero no, porque son diferentes compuestos, porque le pega el sol diferente a ese mar, porque los animales que viven en ese mar también son otros, porque simplemente en el espacio, en las coordenadas de la Tierra, le toca otra latitud, otra longitud, ¿no? Y entonces si vamos haciendo este análisis, que te vas dando cuenta que ni siquiera en el mismo mar de Acapulco, una ola es igualita a la otra, porque simplemente desde el aspecto del tiempo que se percibe en este mundo material, pues ya la ola ocurrió en el día 24 de febrero de 2022 a las, no sé, 10 de la mañana, y no es la misma ola que ocurre 10 minutos después o un segundo después, porque tiene otra onda, porque tiene otro movimiento y porque ocurrió en un momento o en un punto del espacio y del tiempo diferente. Y entonces eso ya la hace diferente aunque visualmente y desde el ojo burdo no se aprecie. Entonces, sé que no te estoy contestando del todo la pregunta de qué fue primero, o sí, si pensamos que la naturaleza, pues antes tuvo una serie de condiciones para que llegara a esa naturaleza, ¿me explico? Porque pues así como nosotros vemos un paisaje de lindas montañas o no sé, un río o lo que sea, es que antes de eso tuvo que haber algo. Antes no había agua que bajara de las montañas. Antes hubo muchas cosas, había un mar primitivo que era súper tóxico y no había vida, ¿no? Por ejemplo. Y antes de eso hubo otras cosas cuando ni siquiera se había condensado la primera gota de agua. Entonces, y antes de eso hubo una explosión. Incluso antes del Big Bang, nadie sabemos qué es lo que, bueno, no sabemos qué es lo que hubo. Entonces, pues yo, si te pudiera responder un poquito desde mi intuición y mi lógica, te diría, pues es que la naturaleza es la consecuencia de un montón de fenómenos a lo largo de la historia. Es de llamar la atención lo que mencionabas del budismo tibetano, salvaguardado en un lugar de difícil accesibilidad. En este sentido, ¿qué valor tiene la naturaleza para el budismo? Bueno, toda, ¿no? Es este reconocimiento de esta interconectividad, de esta interdependencia de la que te hablaba antes. Nosotros, pues, que básicamente no somos nada sin la naturaleza, porque dependemos de ella en todo momento, porque es la que nos da alimento, la que nos da cobijo, la que nos da hogar, ¿no? Entonces, no podemos imaginar nuestra existencia, o sea, la existencia humana y de todos los seres, no se puede imaginar si no se toma de la naturaleza esa energía, porque al final de cuentas, parte de este constante cambio de la impermanencia es precisamente que pues es un intercambio de energía todo el tiempo. Y nosotros, como seres humanos, y pues es que no podemos sustentarnos, y esto te lo digo desde mi visión, un poquito de mi formación académica como médico y experta en nutrición, pues los alimentos son un alimento, es energía material condensada en forma de alimento, que cuando llega a nuestro cuerpo y pasa por todos los procesos de digestión, de asimilación, de todos estos nutrientes, esa energía condensada, solidificada en materia, es transformada dentro de nuestro cuerpo en energía.
que llega por vía sanguínea después de haber pasado por el intestino y por el hígado y empaquetada y filtrada y transformada, se envía a través de la circulación para llegar a cada célula. Entonces, llegan esas moléculas de pedacitos de energía a la célula, que es la unidad básica de un organismo, y entonces esa energía es transformada porque le permite a las células hacer su actividad. A nosotros, a cada órgano, pues a pensar, a caminar y a hacer todas las funciones que el cuerpo necesita. Y al final de cuentas esa energía también se va transformando en forma de calor que se desprende de nuestro cuerpo y de diferentes formas de eliminación. No solamente el sudor y calor, sino también las evacuaciones, la orina, la saliva, las lágrimas, ¿no? Y todo eso también llega, después de salir de nuestro cuerpo, llega también a la naturaleza. Y entonces es este ciclo incesante de transformación. Entonces, ¿cómo se ve desde el budismo? Pues yo te diría, pues es como parte del todo. O sea, todos estamos conectados y si la naturaleza no solamente nos otorga este alimento en forma, esta energía en forma de alimento, más allá de que el humano haya hecho muchos procesos ya a la fecha tan industrializados para manipular los alimentos, pero es que en esencia todo parte pues de alimentos básicos, ¿no? Pero no solamente eso, es que también la misma naturaleza nos da nuestro hogar. Si ahora nuestras casas están construidas de muchas cosas que ya ahorita parece como que uno no sabe de qué están hechas, pero todo sale también de la naturaleza, de todos los minerales y todo ese proceso de transformación. Entonces, no solamente es cobijo, no solamente es nuestra casa y como sustento de alimentación, sino que también pues esa energía que recibimos, ya me voy un poquito a lo macro, a través del sol, ¿no? Y también a través de la luna y de todos los astros, y es que es imposible porque tanto lo veas como macro o lo veas micro, porque ahorita me fui yo desde lo celular y bueno, si quiero me voy todavía más a lo molecular y a las partículas subatómicas, es que de todas maneras estamos viendo esta misma interacción. Esto es parte de la naturaleza y lo vemos desde lo micro hasta lo macro. Entonces no se puede entender la existencia humana si no es por la interacción de todas estas cosas que te estoy contando. Entonces es ahí donde el budismo dice, sí, hay que observarlo y darse cuenta de dónde viene todo, porque en la medida de que somos conscientes, y eso es creo que mucho lo que favorece también la práctica de la meditación, el darse cuenta, ser conscientes de cómo ocurren todos estos fenómenos para también, pues podemos andar por la vida como no sabiendo todo esto, igual vivimos y pasamos sin pena ni gloria, ¿no? Pero el darse cuenta también nos supone a nosotros como seres humanos tener una percepción totalmente diferente y un entendimiento más claro de cómo ocurre todo. ¿Y qué es para un budista el paisaje? Mira, tal vez una persona como yo, que soy una practicante muy modesta, te diría que es, pues esto, el paisaje es un objeto de observación, así te lo diría. Un objeto al cual es posible observar y poner atención nosotros como observadores. Y finalmente es que la observación, nosotros la podemos meter como mucha emoción y pensamiento y decir, ah, qué bonito puesta de sol y, ay, me recuerda cuando, qué sé yo, ¿no? Mil cosas. Pero entonces ahí estamos metiendo un montón de pensamientos, de emociones, de percepciones, que no es una observación pura en realidad. Y desde el punto de vista de un budista, la percepción o la observación que se busca es hacerlo sin emitir juicios. O sea, pensamientos van a estar ahí, van a pasar como nubes, ¿no?
o como una calle que está llena de bullicio y de automóviles que van, vienen, transeúntes que caminan, corren, todo va bien, pero eso es ruido, eso son distractores. Lo que nos interesa observar lo que nos interesa observar es el paisaje desde una mirada más, pues más pura, sin meter esta interferencia de pensamientos, emociones y percepciones. Es simplemente darse cuenta que está ahí, que existe. Y a donde empieza un pensamiento de, ay, me recuerda cuando... Eso es lo que hace uno en la meditación. Y meditación puede hacerse de muchas maneras. Clásicamente se empieza desde la respiración y observar cómo entra y sale el aire de nuestro cuerpo. Pero hay muchas meditaciones en el budismo que tienen que ver con la naturaleza. Hay meditaciones que se hacen con ojos abiertos y experimentan un paisaje haciendo un símil de cómo es el paisaje y cómo es nuestra mente. Entonces, más bien es como que el paisaje ahí sería el reflejo de la mente. La mente es un espacio en el que caben muchas cosas. Y uno le puede meter lo que uno quiera, advertida o inadvertidamente. Pero si se trata de observar, entonces vamos a observar en serio y vamos a mirar qué hay, pero sin juicios, insisto. No pensar en si está muy blanco, si está muy negro, si está muy frondoso o si está muy azul el cielo. O un árbol o lo que sea que compone ese paisaje. Es simplemente saber que está ahí, darse cuenta de que está ahí. Y como decía, ¿no? Tiene componentes, tiene partes, pero no le metemos juicio, simplemente estamos mirando, captando, ¿no? Y es un poquito lo que facilita la observación también de la mente, porque el paisaje está allá afuera, pero mucho lo que se trabaja en el budismo es qué hay adentro, ¿no? Y entonces adentro hay también un montón de cosas, muchas cosas compuestas también, porque los pensamientos, la mente también tiene partes, aunque no lo creamos, pero también tiene partes, tiene pensamientos, tiene recuerdos, tiene memoria, tiene infinidad de cosas. Pero precisamente muchas veces es que todas esas partes nos arrastran y no nos dejan mirar con claridad. Y entonces mirar con claridad es, estoy viendo dentro de mí mismo lo que hay, sin juzgar. Siento que hay de pronto un sentimiento de felicidad o quizás se atraviesa un recuerdo doloroso o a lo mejor una proyección del futuro. Pero lo que se busca en el budismo es apartar todo eso y centrarse en el aquí y en el ahora. Entonces, si yo me centro en el aquí y en el ahora para admirar un paisaje, como lo hago cuando observo mi mente, entonces probablemente la percepción de ese fenómeno va a ser más pura, más libre de opiniones, de ideas preconcebidas, como decía, de juicios, y la experiencia es totalmente diferente. Eso sí te puedo decir. Con mayor claridad, sin tanta interferencia.